Pasaste todos los filtros para tener un nuevo trabajo, pero llegó el día de la entrevista y no sabes cómo generar impacto. Bueno, quédate en este video de conciencia porque vamos a hablar de cómo generar impacto y valor en una entrevista de trabajo. Quédate acá. Para muchas personas, una entrevista de trabajo puede resultar intimidante, puede resultar o generar en episodios de ansiedad, pero creo que es un momento perfecto para tener un pitch de comunicación poderoso. ¿Qué pasa? El cerebro humano, cuando está ante una situación que tiene que venderse, que tiene que hablar de sí mismo, que tiene que exponerse de alguna u otra manera, tiene dos caminos. Uno, generar dopamina, porque nos gusta hablar de nosotros mismos, naturalmente al cerebro humano eso le gusta, pero también puede activar la amígdala por el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como comunicador para llegar a una entrevista mejor preparado y evitar ese rechazo, evitar pasar por eso y evitar también que el rechazo sea muy evidente con el entrevistador? Lo primero que hay que hacer es entender que todas las entrevistas de trabajo tienen una estructura, ¿no? Y que de alguna manera esa estructura tiene algunas preguntas comunes. Vamos a abordar esas 5 estructuras de una entrevista de trabajo y cómo o tips para en cada estructura a tener una comunicación más asertiva. Entonces, primera parte de la entrevista, la presentación. Es una parte de la entrevista donde te van a preguntar quién eres, cuál es tu contexto, cuál es tu experiencia, cuál es tu perfil, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que yo le recomiendo a la gente que haga? Primero, tengan una historia. Antes de la entrevista, saquen tiempo para escribir su historia personal, para que cuando les pregunten quiénes son, no respondan, no, yo tengo 32 años, soy una mujer, me encanta la comunicación, no, sino para que cuenten una historia de impacto y empiecen a encontrar o hablar del propósito que ustedes tienen, no solamente en ese trabajo, sino el que ustedes creen que tienen en la vida desde esa historia que empezaron a construir, ¿sí? Y en esa historia hay que entender, o el entrevistador tiene que entender claramente cuáles son sus diferenciales, qué los diferencia a ustedes del resto de personas que existen en el mercado para contratar. Idealmente también, y eso se lo recomiendo yo, es tengan 3 palabras clave que los definen. Entonces, a mí me define la comunicación, la creatividad y el liderazgo. A mí me define la honestidad, la integridad y la creatividad. No sé, pero creen en esa primera parte 3 palabras contundentes que lleven mentalizadas, aprendidas y que obviamente sean reales para que cuando ese entrevistador les pregunte, ustedes tengan con qué responder esa pregunta. Y además de eso, piensen en una historia. Las historias a los seres humanos en el principio siempre nos atrapan y nos conectan con las personas. Entonces, tener una historia y en ese primer momento tener por lo menos 3 palabras claves con las cuales definir a sí mismo es fundamental, así como explicar cuáles son los diferenciales. Entonces, antes de la entrevista te vas a sentar en tu casa, vas a pensar en una historia que defina cuál es tu propósito. Puede ser algo que te pasó, puede ser algo de tu familia, puede ser algo de un trabajo, puede ser un logro, pero cuenta una historia. Encuentra cuáles son tus 3 palabras clave que te definen contundentemente y encuentra también cuáles son tus diferenciales. La segunda parte de la entrevista normalmente está relacionada con la empresa o con el trabajo al cual tú estás aspirando. ¿Qué es muy importante ahí? Investigar, o sea, entender qué sé yo de la empresa y por qué quiero trabajar en esa empresa. Esta es una fase de investigación, pero no se queda en la investigación. Es importante entender la misión, la visión de la empresa, qué hacen, cómo eso se conecta con mi rol y proyección. Pero además de eso, hay que entender yo qué valor le agrego a la empresa. Recomendaciones, ustedes van a ir a mirar el CEO de la empresa, el líder de la empresa, si tiene una entrevista, redes sociales, lo que sea, van a investigar qué dice él. Cuando le preguntan por los desafíos de la empresa, ¿de qué habla? Busquen en las noticias esa empresa que ha hecho en el último tiempo para integrar los desafíos que tiene la compañía con el valor agregado que ustedes le pueden dar a esa empresa. Entonces, hay un libro que les quiero recomendar muy bueno que se llama The Art of Business Value o El valor del valor agregado. Este libro habla de cómo
cuando nosotros nos vendemos o cuando vendemos algo, una empresa vende algo, lo primero que tiene que vender es el valor. Entonces, ¿qué es el valor? Es cómo yo voy a impactar positivamente esa compañía, ese lugar, para generar valores o para generar ingresos de todo tipo o beneficios de todo tipo para la empresa y para mí mismo, ¿sí? ¿Qué es mi diferencial que va a hacer que esa empresa llegue a los objetivos que tiene a través de los skills que yo le puedo ofrecer? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Cómo yo le voy a generar valor si me contratan a su cliente, al cliente que ustedes están intentando llegar? Porque tengo conocimientos, porque tengo ciertos skills o ciertas habilidades para poder comunicarme. Entonces, creo que esa parte de responder cuál es el valor agregado que yo le puedo entregar a esta compañía es fundamental. La tercera parte de las entrevistas de trabajo normalmente está conectada con los logros o con la experiencia que tienen las personas. Entonces, por ejemplo, ahí se pregunta por proyectos que te hagan sentir orgulloso, logros que tengas, proyectos desafiantes, habilidades. ¿Qué es importante ahí? Que cuando les pregunten por sus logros no solamente se fijen en lo profesional. Las mejores entrevistas de trabajo que yo he tenido con candidatos son cuando conectan su vida profesional y personal. Es cuando logran hablar de desafíos personales, cómo los atravesaron en el trabajo y cómo eso los hizo crecer. Entonces piensen en y también entiendan hasta qué nivel estarían dispuestos ustedes a comunicar eso, ¿sí? Pero lo más importante es entender cuál es mi historia, cuáles son esos logros que yo quiero compartir, que normalmente nacen de algo desafiante para mí o para una compañía y cómo nosotros los llevamos al otro lado. Aquí, que es muy importante, enfocarnos en resultados tangibles. Ayude a incrementar el 60% de las ventas de una empresa. O después de esto, impacté un proceso en X%. Normalmente tener esas cifras claras, o ganamos un premio de X cosa, o me reconocieron como el empleado por tal cosa, es muy importante, ¿no? O superé X trauma personal que me ayudó en lo profesional a desarrollar X nuevo proceso. Eso es importante tenerlo en cuenta con resultados medibles. Y ahí, ¿qué es lo que yo suelo recomendarle a las personas? Y es, tengan un buen storytelling. O sea, ahí se cuenta una historia de un logro o de algo que haga entender cuál es mi experiencia, o incluso en esta parte también yo he preguntado por los candidatos de: cuéntame una experiencia en donde se vea alguna debilidad o oportunidad de mejora que tú tienes. Entonces, me cuentan normalmente de errores y demás. Eso es bueno porque uno mide la humildad del candidato, pero también mide cómo transforma una pregunta que parece ser negativa en algo positivo. Entonces, eso es importante y eso se hace a través del storytelling, pero sobre todo la autenticidad. No se inventen cosas. Los entrevistadores estamos entrenados para leer a la gente. Nosotros sabemos cuando un logro no es real, cuando está exagerado. Entonces, sean auténticos y confíen en ustedes. Por más de que parezca un logro pequeño, a veces no lo es. A veces puede ser algo que es lo que la empresa está necesitando, y minimizar los logros y tener siempre que decir me gané un Nobel por hacer esto hace que la gente exagere, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es autenticidad y storytelling en esta tercera parte de la entrevista. Cuarta parte de la entrevista, normalmente son preguntas conductuales, en donde queremos ver cómo el sujeto se desarrolla frente a una situación. Entonces, normalmente se ponen situaciones complejas y el entrevistador pregunta por situaciones difíciles o por errores que pasen o por conflictos y cómo el sujeto las aborda. Y aquí, ¿qué es lo importante? Primero, haber estudiado muy bien la cultura de la empresa, saber si están más orientados a la competitividad o a la colaboración, saber si son más agresivos en su approach o tienen un enfoque mucho más humano, saber por dónde la empresa, cuáles son los valores esenciales de la empresa y qué es lo que defienden. Porque según eso, tú vas a saber cómo reaccionar ante esa situación hipotética que te van a poner. Si vas a desarrollar te vas a desarrollar la idea desde el lado humano, desde el lado emocional, la vas a desarrollar desde la resolución de problemas, desde la competitividad o desde la colaboración. Nada es bueno o malo, pero normalmente lo que hace que uno se enganche con un candidato es si en esa parte de las preguntas de conducta, de qué haría si, lo que hace esa persona está relacionado con la cultura de la empresa.
porque ahí es donde medimos el fit cultural, es qué tanto esa persona se conecta con la cultura de la empresa. Si tú no conoces la cultura de la empresa a la cual quieres aspirar, pues es muchísimo más difícil que tú logres hacer ese fit. Entonces ahí uno, conocer la cultura de la empresa, y acuérdense de algo, la empresa lo elige a uno, pero uno también elige la empresa donde quiere ir. Garanticen, ojalá, desde el principio, que esa sea una cultura que ustedes quieren estar, que ustedes admiran o que a ustedes les gustaría participar de ella. Y creo que de alguna manera traer teorías, por ejemplo, traer un poquito de investigación de, no sé, en una situación en donde te estén preguntando por deshonestidad, ¿cómo actuarías ante que te das cuenta que un compañero está robando la compañía? ¿Sí? Trae teorías, trae cosas de libros, traes cosas de videos que viste y mira, yo vi esto en este lugar y me parece que la manera de actuar es esta, yo creo en esto, siempre he actuado de esta manera, conecta con los valores de la compañía. Yo creo que eso es muy importante y es fundamental. Hay algo importante aquí y es que a veces hay preguntas sorpresa. Por ejemplo, hay una pregunta que yo le hago a la gente que es, si tú tuvieras que definirte, y normalmente esa es mi última pregunta de todas las empresas, de todas las entrevistas que hago, es, si tú tuvieras que definirte con un animal, un objeto de la naturaleza, con una situación, con un sonido, ¿cómo lo harías y por qué? En esa pregunta, la mayoría de mis candidatos se quedan como preocupados, como que lo hice bien en el resto y Dios mío, ¿acá qué respondo? Es bueno que uno piense esas cosas de antemano, ¿no? A veces es una pregunta bastante abstracta y como esta hay muchas, pero es bueno que se prepare uno para saber cómo definirse y por qué. Entonces, yo he tenido en entrevistas de trabajo barcos, abejas, vacas, he tenido sonidos, he tenido un montón de cosas que me hacen ver la creatividad del candidato y también su capacidad de respuesta, porque normalmente un candidato que para un segundo piensa y luego responde es un candidato en el cual yo siento que tiene una capacidad de análisis más amplia y no que me responde de una por quedar bien o no que me responde de una por miedo a esa pregunta. Entonces, siempre tómense un tiempo para pensar. El entrevistador va a esperar a que ustedes respondan seguramente, pero en esa pregunta ojalá la puedan pensar antes. Ojalá las tengan analizadas desde antes. Es súper difícil y como estas hay muchas, pero creo que conocerse y el autoconocimiento es fundamental para ir a una entrevista de trabajo preparado. Y el último punto es, casi siempre algunas empresas preguntan, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Mi recomendación es tengan por lo menos una pregunta preparada. Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas de esa vacante que tú quieres llenar o cómo esa vacante le va a ayudar al resto de tu equipo? ¿Cómo yo, si fuera tu empleado, te puedo ayudar a ti a cumplir los objetivos que tienes como líder? Siempre lleven una pregunta en el bolsillito para hacer a la compañía. Eso es muy importante. Usualmente preguntas enfocadas en cómo hacer más exitosa a la persona que te está entrevistando. No preguntas usualmente cuando te vas a entrevistar con el que va a ser tu jefe. Ahí no caben preguntas de salario, promociones. Normalmente eso se hace a recursos humanos, a la persona de reclutamiento que nos pregunta, pero aquí es cómo yo voy a ayudar a hacerte más exitoso. Preguntas relacionadas con esa, o cómo me voy a integrar con el equipo, o cómo voy a ayudar a la empresa que llegue a resultados. Sobre todo, porque en este video estamos hablando de cómo hablarle al que va a ser tu jefe en esa entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, les dejo todo esto por aquí porque enfrentarse a una entrevista de trabajo es desafiante en términos de comunicación, pero siempre hay que preparar esos 5 pasos. Entonces, primero, sí o sí, ten una historia, o sea, habla de ti, ten 3 palabras clave con las cuales te puedes definir. Segundo, investiga sobre la empresa, pero más allá de investigar sobre la empresa, piensa, de acuerdo a los objetivos que ellos tienen, cuál es el valor agregado que tú les puedes entregar. Tercero, habla de tus logros, experiencia profesional, desde los resultados y no desde las acciones. Cuarto, en las preguntas conductuales, investiga la cultura de la empresa, elige la cultura de esa empresa y haz fit en esas preguntas con la cultura de la compañía a la que tú quieres de acuerdo a tus comportamientos reales, auténticos y usa el storytelling. Y el quinto punto es siempre ten preguntas bajo la manga para el que va a ser tu jefe, pensando en cómo lo hago a la empresa o a mi jefe ser más exitosos. Bueno,
Sobre esto hay mucha teoría, mucha información, pero espero les sirva un montón. Súper recomendado el libro de The Art of Business Value, no solamente para entrevistas de trabajo, sino también cuando estén preguntándose cómo hago que mi equipo genere más valor, cómo hago que mi equipo pueda generarle más valor a la compañía. Este libro es supremamente poderoso para eso. Como siempre, todas las preguntas, dudas, comentarios, súper bienvenidos en la sección de comentarios. Gracias por ver y bueno, recuerden que para mejorar la comunicación hay que hacer conciencia de ella. Nos vemos en el próximo video.